Hoy vamos a meternos de lleno en un documento absolutamente clave, el que sentó las bases de la España que conocemos. Hablamos, claro, de la Constitución de 1978. Piensen en ella como el manual de instrucciones fundamental del país, la guía que nos ha marcado el camino durante más de 40 años. Y para entenderla bien, vamos a seguir un camino muy claro. Primero veremos qué es exactamente, su esencia. Después nos iremos de viaje a su nacimiento, justo después de la dictadura. Analizaremos el increíble consenso que la hizo posible, veremos cómo dibuja el mapa del poder en España y, por último, nos preguntaremos por qué, a día de hoy, sigue siendo tan importante. Venga, pues empezamos por el principio. Lo más básico de todo, pero también lo más importante. ¿Qué es, en realidad, la Constitución? Bueno, pues es ni más ni menos que el cimiento sobre el que se levanta todo el edificio del Estado. Miren, la forma más sencilla de verlo es como el gran libro de reglas del juego. Es la ley de leyes, la norma suprema. Y lo más importante es que todos, absolutamente todos, están sometidos a ella. Desde cualquier ciudadano hasta el propio gobierno. Nadie está por encima. Es la que nos dice cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes y cómo tienen que funcionar las instituciones. Pero, claro, una constitución como esta no surge de la nada. Fue el punto final de un proceso histórico, rapidísimo y muy complejo. Un auténtico viaje desde la oscuridad de una dictadura a la luz de una nueva democracia. Echemos un vistazo a las fechas porque son de vértigo. Todo se precipita en 1975 con la muerte de Franco. Y en apenas 3 años, fíjense, 3 años, figuras como el rey Juan Carlos I o el presidente Adolfo Suárez se pusieron al timón de un cambio radical que nos llevó a las primeras elecciones libres en décadas y finalmente a la aprobación de la Constitución en 1978, con el sí masivo de la gente en un referéndum. Un verdadero hito, vamos. Y Aquí está una de las claves que explican por qué ha durado tanto. La Constitución del 78 no fue una imposición de unos sobre otros, fue todo lo contrario, un ejercicio increíble de diálogo, de cesiones, de buscar puntos en común entre gente con ideologías que hasta ese momento parecían totalmente irreconciliables. Los encargados de dar forma al primer borrador fueron los que hoy conocemos como los padres de la Constitución. 7 políticos que representaban un espectro político que iba, desde el centro-derecha, pasando por nacionalistas catalanes, la derecha que venía del régimen anterior y, por supuesto, socialistas y comunistas. Poner de acuerdo a todo ese grupo de gente fue, sin duda, la clave del éxito. Y si hay un artículo que resume perfectamente ese espíritu de consenso, es este, el artículo 2. Es la pieza central del puzzle territorial de España. Fíjense qué fórmula. Por un lado, habla de la indisoluble unidad de la nación española, pero a la vez reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, un equilibrio delicadísimo pero fundamental. Aquello fue un auténtico encaje de bolillos. Por una parte estaba la preocupación, muy real, de que reconocer las diferentes identidades pudiera romper la unidad del país. Por otra parte, existían demandas históricas de autogobierno. ¿La solución? Un texto que, como un puzzle, consiguió que ambas piezas encajaran. Una unidad común que al mismo tiempo protegía y garantizaba la diversidad. Y ojo, que el debate no fue solo sobre el modelo territorial, ¿eh? Hubo que llegar a grandes acuerdos en temas igual de sensibles. Por ejemplo, ¿qué papel debía tener la Iglesia? ¿Hasta dónde debía intervenir el Estado en la economía? O, algo muy importante, ¿cuáles serían exactamente las funciones del rey en la nueva monarquía parlamentaria? Muy bien, ya tenemos el consenso. Pero, ¿cómo se traduce todo eso en un plan práctico para que el país funcione? Pues la Constitución, justamente, diseña una estructura de poder muy clara y, sobre todo, equilibrada. En primer lugar, tenemos el poder de hacer las leyes. El poder legislativo. ¿Quién se encarga de esto? Las Cortes Generales, que, como ya sabemos, están formadas por 2 cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Luego, claro, alguien tiene que aplicar esas leyes y llevar el día a día del país. Ese es el poder ejecutivo. O sea, el gobierno con su presidente y el Consejo de Ministros, que son los que están al mando de la gestión diaria. Y para cerrar el círculo, el tercer poder, el judicial. Este está en manos de los jueces y tribunales. Su misión, pues asegurarse de que las leyes se cumplen para todo el mundo por igual y resolver los conflictos. Y para que todo esto funcione, hay una palabra clave, que es la independencia. Y ahí lo tenemos, el esquema clásico de la separación de poderes. 3 ramas diferentes, con funciones bien definidas, y la idea es que se controlen y equilibren entre ellas para que nadie acumule demasiado poder. Esta es la base de cualquier democracia moderna. Pero la Constitución no solo separa los poderes, también dibuja el mapa de España, organizando el territorio de una forma descentralizada.
De aquí nace lo que se conoce como el Estado de las autonomías. Tenemos un poder central, sí, pero también un nivel muy alto de autogobierno para las comunidades autónomas, y por debajo, claro, las provincias y los municipios. Vale, ya hemos visto cómo se creó y qué dice. Pero la gran pregunta es, ¿por qué nos sigue importando tanto hoy? Pues porque la Constitución no es una simple pieza de museo. No. Es un documento vivo que sigue teniendo un impacto directo en nuestro día a día. Y si quieren una prueba de su fortaleza y su estabilidad, quédense con este número: 3. Solo 3. En más de 40 años de democracia, la Constitución solo se ha reformado 3 veces. Esto es increíblemente poco y demuestra una solidez a prueba de bombas, sobre todo si lo comparamos con otras constituciones de la historia de España. Además, fíjense en qué tipo de reformas han sido. Muy específicas, casi quirúrgicas. La primera en el 92, para adaptarnos a las normas europeas. La segunda en 2011, en plena crisis, para poner un límite al gasto público. Y la más reciente, en 2024, que fue un cambio social y de lenguaje muy importante. Son adaptaciones puntuales para ajustar el texto a los nuevos tiempos. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. La Constitución fue posible gracias a un gran pacto, a un consenso en un momento histórico único para España. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué nuevos acuerdos, qué nuevos consensos serán necesarios para que este gran manual de convivencia siga siendo útil para afrontar los desafíos del futuro?